Hoy te hablo sobre sangre en la orina. A eso se llama hematuria. Empezamos. ¿Qué tal, amigos? Te saluda Edel Vidalón Soldevilla, yo internista, y en esta oportunidad te traigo otro tema sobre medicina. Acompáñame. Muy bien, rápidamente vamos a hablar sobre sangre en la orina, que desde el punto de vista médico se llama hematuria. Esto suele causar muchísimo temor. ¿Por qué? Porque es algo anormal, algo patológico y puede estar asociado a muchísimas causas. Acá te presento a una orina normal. Esta es la orina normal. Es de color amarillento, mayor o menor intensamente coloreado por el amarillo, translúcido, y que esto va a estar asociado a mayor o menor concentración de la orina. Pero en este lado te presento a una orina hematúrica. ¿Qué quiere decir esto? Una orina que contiene sangre. Puede ser desde rosado hasta el rojo oscuro o rojo intenso, incluso dependiendo de la causa que genere esta hematuria. Ahora bien, la evaluación de la hematuria puede realizarse de dos formas. Uno, macroscópicamente, vale decir cuando uno visualiza el color de la orina, que es llamativa efectivamente, pero también una evaluación microscópica. Solamente se puede detectar la hematuria, o sea, la presencia de sangre en la orina, bajo la evaluación microscópica. Siempre se tiene que hacer una evaluación en estas dos posibilidades. ¿Qué más? Y el tratamiento que se realice a este paciente con hematuria va a depender fundamentalmente de la causa que lo provoca. Esto te voy a explicar más ampliamente en las siguientes diapositivas. Bueno, los síntomas que presenta el paciente, acá te lo voy a comentar. Sin embargo, reiterar que la orina normal es una orina pues amarillenta, y que es translúcido y va a depender de la concentración. Te había comentado, mientras que la orina con sangrado va a ser desde rosado hasta un rojo o amarronado color. El sangrado no suele ser doloroso en realidad, pero puede sentir el paciente dolor si hay coágulos sanguíneos, que lo que hacen es obstruir la salida de esta orina a través de la vía urinaria, y esto sí va a generar dolor. ¿Cuándo debes de consultar al médico? En realidad, la recomendación de mi parte es que consultes con un médico cuando tengas alguna dolencia y esta te preocupe. Es importante que te puedan evaluar para que pueda establecerse un diagnóstico y un tratamiento adecuado. En este caso de la hematuria, ¿cuándo consultar al médico? Cuando existe la percepción de sangrado en la orina. ¿Y eso qué implica? Implica hacerse preguntas. ¿Es efectivamente sangre? ¿Serán de repente los medicamentos que estoy tomando para otras enfermedades las que esté generando esta coloración? Algunos alimentos de repente podrían estar haciendo esta coloración de la orina de color rojizo. Entonces hay varias posibilidades: que sea sangre efectivamente, que algunos medicamentos como la fenazopiridina, que es un medicamento para los cuadros inflamatorios urinarios, genera una coloración anaranjada. Los alimentos como la remolacha, el ruibarbo, suelen generar una coloración rojiza. Entonces, para que esta situación pueda dilucidarla, tienes que ir al médico. Entonces, cuando haya estas interrogantes, conviene hacerse una revisión o una evaluación médica. Es muy importante que siempre acudas a tu médico de cabecera. Ahora, hay causas, un montón de causas, ¿ya? Y un montón de causas asociadas a las zonas de lesión. Puede ser en los riñones, puede ser en las vías urinarias o en la vejiga, ¿ya? En el varón, lesiones prostáticas de repente, y a nivel de la uretra. De la misma forma, en la mujer, en los riñones, las vías urinarias, la vejiga y la uretra. Entonces, esto vamos a comentarlos con mayor prolijidad. Las causas, entonces, miren, las infecciones de las vías urinarias o la infección renal puede generar sangrado.
Entonces, si hay infecciones de las vías urinarias, en general, además de los riñones, las vías urinarias están compuestas por los cálices, los uréteres, o sea, las vías que llevan la orina desde el riñón hasta la vejiga y la uretra. Entonces, causas de hematuria: infecciones de las vías urinarias, infecciones renales. ¿Qué otras causas? La formación de cálculos en el riñón, y ese paso del riñón, de los cálculos, hacia el exterior, pasando por los uréteres, suele generar hematuria, pero también se asocia a dolorabilidad a medida que va migrando el cálculo. ¿Qué más? En la vejiga también se puede encontrar cálculos, y además de estar presentes o en el riñón o en la vía urinaria o en la vejiga, esto puede generar roces a nivel de la mucosa de cada uno de estos órganos y producir hematuria, o sea, sangrado correspondiente. ¿Qué otras causas? Mira, el agrandamiento de la próstata en los varones. A eso se llama hiperplasia prostática benigna. Esta es la próstata normal y esta es una próstata aumentada de tamaño. Lo que hace es disminuir la luz de la uretra y hace de que genere inflamación, y a la postre puede condicionar sangrado en la orina o hematuria. La enfermedad renal, o sea, una patología que condiciona inflamación a nivel renal, puede generar también sangrado, ¿ya? Y por eso es importante estar teniendo en cuenta estas situaciones para que se pueda ser evaluado de forma adecuada. Las neoplasias malignas, o sea, los cánceres a nivel de los riñones, de las vías urinarias, puede generar sangrado en la orina. Hay más causas, miren, un montón de causas. La lesión renal en una persona, en un paciente que reciba un golpe, un traumatismo, va a generar lesiones de diferente grado y de diferente naturaleza, haciendo de que ésta pueda condicionar hematuria, o sea, sangrado en la orina. Hasta el ejercicio intenso, desmedido, puede generar hematuria. Muchas son las causas. Medicamentos que uno toma para diferentes enfermedades puede generar hematuria. La ciclofosfamida, por ejemplo, igual que la penicilina, la aspirina, la heparina, diferentes medicamentos pueden generar hematuria. Hay enfermedades hereditarias, y acá, por ejemplo, te pongo como ejemplo la anemia falciforme. ¿En qué consiste la anemia falciforme? Es una enfermedad hereditaria que consiste en que los glóbulos rojos, que debieran de ser bicóncavos, redonditos, tienen una forma diferente, una forma más o menos alargada, ¿ya? Y esto suele generar una mayor fragilidad en los glóbulos rojos y se rompen antes de tiempo, y esto puede generar hematuria. Pero hay factores de riesgo para que pueda aumentar la posibilidad de que el paciente pueda tener hematuria. Claro que sí. La edad. A partir de los 40 o 50 años puede haber mayor propensión a la hematuria por diferentes patologías. Las neoplasias, la hiperplasia benigna de próstata, mayor riesgo de infecciones urinarias, etc. También, de por sí, las infecciones urinarias persistentes pueden condicionar inflamación crónica y sangrado, como consecuencia de la infección en sí o como consecuencia de que estas infecciones se hacen repetitivas. Ahora, los antecedentes familiares son importantes, como en la diapositiva anterior te he hecho ver que la anemia falciforme es una enfermedad genética. Entonces, hay condicionantes familiares dentro de la genética que pueden hacer de que, si el papá o la mamá ha sufrido en algún momento hematuria, probablemente el hijo o la hija pueda tener también esta patología. ¿Qué otros factores de riesgo? Mire, ciertos medicamentos como los que ya habíamos comentado, la penicilina, algunos citostáticos, las medicinas que son anticoagulantes, por ejemplo, cuando se toma de más, pueden generar sangrados y
Esto se evidencia a través de la orina, condicionando la hematuria. El ejercicio intenso suele condicionar, o sea, además de ser la causa, es un factor de riesgo para la hematuria. ¿Y cómo hago el diagnóstico? El diagnóstico es importantísimo tener en cuenta, primero, el examen físico, la evaluación que debe realizar tu médico de cabecera. Hacerte una anamnesis, o sea, un interrogatorio adecuado, pero después una evaluación física prolija. A partir de allí, tu médico lo que va a hacer es rescatar presunciones diagnósticas para que pueda solicitar posteriormente algunos análisis para que llegue al diagnóstico correcto. Oye, ¿y qué más tendría que hacer entonces? Luego del examen físico minucioso, te van a solicitar un examen de orina. ¿Para qué? Para que puedan definir la causa o las características de este sangrado a nivel urinario. Pruebas de imágenes. Ya acá te estoy poniendo como ejemplo una ecografía. Estamos haciendo ver acá el riñón, pero también te pueden solicitar una tomografía, te pueden solicitar una resonancia magnética para que se precise el diagnóstico. También te pueden realizar una cistoscopía, que es una especie de endoscopía, tal como se hace una endoscopía digestiva. La cistoscopía es una endoscopía de las vías urinarias. Generalmente llega hasta la zona de la vejiga para definir las causas de la hematuria. En la mujer, en este caso, pero también se puede realizar en el varón. La cistoscopía entonces es una evaluación cruenta, una evaluación que necesita una intervención propio de un médico calificado. En este caso tendría que ser el urólogo. Ahora, el tratamiento. Te das cuenta que hay un montón de causas que hacen de que el paciente pueda tener hematuria. Va a depender entonces el tratamiento de la causa que tenga el paciente. Infecciones de las vías urinarias, infección renal, cálculos en las vías o los riñones, agrandamiento de la próstata, enfermedad renal, cáncer, lesión renal, ejercicio intenso, medicamentos, enfermedades hereditarias, etc. Todo este espectro de las causas tiene que definir tu médico. ¿Para qué? Para que se establezca un diagnóstico preciso, pero también un tratamiento adecuado. Acá desgranamos todo. Oye, si yo tengo a un paciente que tiene infecciones de las vías urinarias o una infección renal que está a la vez condicionando hematuria, ¿qué es lo que tengo que brindarle? Antibióticos para eliminar una infección de las vías urinarias, y con esto disminuiré ya el riesgo de sangrado o hematuria. Si yo tengo un paciente con cálculo en la vejiga o en el riñón, lo que tendré que hacer es definir las condiciones como para eliminar esos cálculos. Ya la litotripsia, por ejemplo, se puede realizar, y estas son las ondas sonoras para eliminar piedras en los riñones o en la vejiga. Incluso podría ser razón para establecer una cirugía para retirar el cálculo si estos son muy grandes. Si tengo un paciente con una hiperplasia benigna de próstata, o sea, el agrandamiento de la próstata, ¿qué se tendrá que hacer? Medicamento con receta médica para reducir ese agrandamiento de la próstata. Y en casos en el que no se pueda mejorar solo con medicación, se tendrá que realizar una adenectomía prostática, o sea, una operación, una cirugía. Y de esta forma disminuirá el sangrado o cesará el sangrado. Si yo tengo un paciente con una enfermedad renal, o sea, una inflamación renal, hay muchas posibilidades. El tratamiento tendrá que ser nefrológico predominantemente. Si yo tengo un paciente con cáncer, probablemente la quimioterapia, la radioterapia o la cirugía radical ya mejorará el cuadro, por lo tanto disminuirá, evitará y cesará la hematuria. Si hay una lesión renal, por ejemplo, un traumatismo que condicione la lesión renal que te había comentado, el drenaje del sangrado o de las secreciones que haya generado esta lesión renal, o la cirugía será
el tratamiento electivo, el tratamiento determinante para mejorar la hematuria. Si hay ejercicio intenso, se tendrá que hacer controles, evaluaciones del paciente. Pero también se le sugerirá al paciente o se le indicará el reposo correspondiente, y si persiste el ejercicio, ya suspender incluso para disminuir la hematuria. ¿Qué más? En el tratamiento debo estar pensando que si hay sangrado podría ser los medicamentos, la ciclofosfamida, que es un citostático, o sea, es un medicamento para el cáncer, las penicilinas, que son antibióticos, la aspirina, que es un antiagregante plaquetario, y la heparina, que es un anticoagulante. Tendrá que evaluar tu médico qué medicina estaría condicionando la hematuria. Por lo tanto, se tendría que suspender y hacer una reevaluación médica ante estas circunstancias. Si tengo una enfermedad hereditaria, como por ejemplo la anemia falciforme, se tendrá que hacer una evaluación adecuada como para que disminuya los riesgos de la persistencia de la hematuria asociada a las enfermedades hereditarias. Muy bien, eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Tengan un grandioso día. Muchas gracias.